Gracias a Dios. Empezamos en esta transmisión por la gracia del Señor. Y siempre con pequeñas dificultades que se presentan, pero bueno, ya por la gracia de Dios estamos bendecidos y damos inicio a esta transmisión. Que Dios por su misericordia, Dios le bendiga, hermana Luz Estela, qué bendición. Amén, qué bendición. Estamos contentos, esperamos que todo salga bien, que los hermanos se conecten. Rosa Morgado, Dios le bendiga, bienvenida. A todos los que se están conectando por la gracia del Señor. Hay un problema en Facebook, no sé, está difícil para que se conecte. Me confirma mi esposa si ya Facebook está conectado. Biller, Dios le bendiga, hermana Cindy Grimaldos, amén. Biller Taborda, Dios le bendiga desde Medellín, hermano Biller, amén. Judith Sánchez, pido oración por favor por mi hermana, está en Dios la bendiga y la ayude. Dagmar Quintana, Dios le bendiga, pastor. Rosa Morcado, amén. Susana Barrio, Dios le bendiga. ¿Sí está saliendo en Facebook? Sí, mire, ok, God bless you. It is wonderful to be listening. Oh, praise the Lord for that, sister. I receive your greetings and I give you back my greetings also. Bueno, bendito sea el Señor. Estamos bendecidos. Tengo un problema acá con el reproductor de Facebook. No sé cuántos estarán conectados en Facebook. Pero bueno, aquí actuamos por fe. Entonces arrancamos con la ayuda del Señor. Ayúdame a hacer la oración. E iniciamos. Padre, te damos gracias por este día, por el privilegio tan bello que tú nos das, Señor, de venir a tu presencia para glorificarte, para honrarte, para exaltarte. Te pedimos, Señor, que recibas toda gloria, toda honra, porque reconocemos nuestra condición, Señor, que somos polvo y ceniza, y tú eres grande, tú eres majestuoso. Tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, el hacedor, Señor, el sustentador, el proveedor. Tú eres todo para nuestras vidas, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra dependencia de ti, Señor. Por eso venimos a ti como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama nuestra alma sedienta, hambrienta, deseosos de tu presencia, de tu palabra. Señor, te pedimos, de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia, que por favor nos hables, nos ministres, nos enseñes. Espíritu Santo, toma de Cristo, por favor, Señor, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad y permite que la palabra fluya a través de mis labios con denuedo a dar a conocer el misterio del Evangelio y permita que Cristo solo sea glorificado. Toma de él, Espíritu Santo, haznoslo saber y enséñanos todas las cosas y guíanos a toda verdad y que solo el nombre de Jesús sea glorificado para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo los demonios que vean contra mi vida, contra mi esposa, contra este lugar. Yo fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a tu nombre, Salvador. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos. Gracias, Señor. Bueno. Arrancamos. Saludo también a la hermana Susana Barrio desde Argentina, Marisol Cáceres, buenos días. Amanecimos bendecidos, hermana Marisol. Amén. Gracias por sus saludos. Lidia Loaiza, Dios le bendiga. Amén. Gracias, mi hermana Lidia, por su saludo. Marco Torres, Dios le bendiga, mi amado hermano, trabajando y también buscando del Señor. Me alegro, hermano Marco, que el Señor le bendiga. A ver, saludo a todos los hermanos, tanto en Facebook como en YouTube, y vamos a empezar ya con la ayuda del Señor. Jason Ortiz, amén, gloria a Dios. Un saludo especial para su amada esposa, la hermana Paola. Qué bendición. Y a todos los que se están conectando, vamos a dar inicio a esta explicación. El nombre del canal de YouTube por donde transmito se llama Exposición Teológica de la Biblia. Amén. O sea, tratamos de presentar un mensaje expositivo de las Escrituras usando las herramientas teológicas, por supuesto, que Dios por su gracia, en su misericordia, me ha permitido adquirir para poder compartirles el Evangelio. Bueno, amados hermanos, estamos en el año 100
de la edad de Abraham, es decir, en el año 2066. Amén. Perdón, no, año 100 no, año 103 de Abraham. Lo que vamos a hablar ahorita es el año 102, 103 de Abraham, de su edad, la edad de 92, 93 años, Sara. Amén. Abraham nació en el año 2166, vino en el 2091 antes de Cristo a la tierra prometida, Canaán, cuando tenía 75 años. 11 años más tarde nació Ismael en el año 2080 antes de Cristo. Amén. Y 14 años después, en el año 2066, nace Isaac. Ahora, esos 2066, réstale 2 o 3 años, estamos hablando del año 2063 antes de Cristo, cuando Abraham tenía 103 años, es que sucede lo que vamos a hablar ahora. Sabemos desde el verso 1 al 7, lo que más se magnifica en estos 7 primeros versos es la fidelidad de Dios. También está la obediencia de Abraham desde el verso 3 al 4 al nombrar a su hijo Isaac y al circuncidarlo. Y está la reacción ante el bebé de Sara. Amén, porque los padres acostumbraban a darle el nombre, ofreciendo su paternidad y su responsabilidad de educarlo, de formarlo, pero también daba una explicación pública del nombre. Pero esta explicación no la da Abraham, sino la da Sara, porque Sara interviene y dice que este bebé es un milagro de Dios y su nombre es Isaac porque me ha hecho reír, aún dando un bebé en la vejez, desde el verso 5 al 7. Ahora, desde el verso 8 hasta el verso 21, que eso es lo que vamos a hablar en esta porción de la Escritura, vamos a ver el contraste que hay entre la celebración del destete de Isaac y la burla de su hermano Ismael. Después veremos la orden que Sara le da a Abraham de echar a la sierva y a su hijo. Amén. Tercer punto que vamos a hablar en esta mañana es que la sierva, es decir, Agar y su hijo Ismael, son echados de la casa. Amén. Y están en el desierto y el Señor les habla. Y el cuarto punto es que el Señor confirma su propósito con Ismael. Y el quinto punto es donde se evidencia que Dios estaba con el muchacho, con Ismael. Amén. Son 5 puntos que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda de Dios. Y vamos a empezar. Vamos a hablar del contraste entre la celebración del destete de Isaac y la burla de su hermano. Vamos a leer el verso 8. Dios le bendiga. Hágame un favor, ¿alguien puede confirmarme si está llegando señal en Facebook? ¿Me confirman, por favor? Es que tengo problemas con Facebook. Gloria a Dios, por este estudio para aprender. Amén. ¿Alguien me podría, por favor, los que están en YouTube, confirmar si les está saliendo en Facebook? En Facebook hay una audiencia. Sí, pastor, ya compartí, pero si está saliendo la imagen, el audio, que si están dando el video. Sí, pastor, están dando, se está moviendo, está hablando. La hermana Luz Valencia me dice que sí, pastor. Aquí está todo bien, sí sale bien. Buenos días, Juan Balbuena. Bueno, gracias, continuamos. Entonces es acá el problema. Gloria a Dios por eso, amén, gracias. Biller Tabola, sí, pastor, amén, pastor. María Isaura Torres Pico, Dios le bendiga, María. Muy bien la señal, qué bueno. Es que me está dando problemas acá en el reproductor. Saludo a mi madre querida, Juan Balbuena, a mi madre María Elena Pereira, Georgina Torres, todos los que están conectados. Vamos a continuar. No se desconecten de YouTube, por favor. Amén. Sí, es que se me desconectan y que... Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos. Seguimos con esta exposición teológica. Vamos a compartir la Biblia. Amén. Voy a leerles la escritura en Génesis 21:8. Dice Génesis 21:8, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Amén.
Es decir, el hijo de Agar, la egipcia, Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. Vamos a tratar esos dos versículos, vamos a darle un buen tratamiento. Aquí hay un contraste. Primero la celebración y segundo la burla. Amén. Por un lado está la felicidad porque nació el hijo prometido. Amén. El hijo de la promesa nació. Y por otro lado está la burla. Aquí hay un contraste entre la celebración del destete y la burla. Amén. Normalmente en el lejano oriente los niños eran destetados de 2 a 3 años. La escritura dice que Samuel fue destetado y fue llevado al templo, aunque no dice la edad. Primer libro de Samuel, capítulo 1, 22 al 24, que Ana no subió como subía cada año con su marido a ofrecer sacrificio a Siloé, donde estaba el tabernáculo dirigido por Elí, el sacerdote. Y ella dijo, yo no subiré este año hasta que el niño, es decir, Samuel, sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre, porque esa fue la promesa. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová tus palabras. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, y así lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Aquí la única referencia que dice es que el niño era pequeño, pero en los libros decimos apócrifos o deuterocanónicos que no pertenecen al canon, hay un registro histórico, amén, donde se dice de que en el oriente se destetaban los niños de 2 a 3 años. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, verso 27, dice este libro histórico, amén, se inclinó hacia él y burlándose del cruel tirano dijo al hijo en su lengua materna, hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años y que te he criado, educado hasta la edad que ahora tienes. Segundo libro de Macabeos, capítulo 7, 27. Quiere decirte que Sara tuvo a su bebé 3 años más o menos, de 2 a 3 años. Lo estuvo amamantando. Esa es una obra milagrosa del Señor. Una abuela de 90 años amamantando un bebé. Amén. Y obviamente produciendo leche. Es tremendo, bendito sea el Señor. Entonces, el niño Isaac, dice la escritura, creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado. Amén. Abraham estaba muy feliz con Isaac, su hijo, que era el legítimo, el hijo de la promesa, y en esta ocasión hace un banquete. Imagínense un banquete de un hombre rico en el Oriente Medio. Amén. Celebrando el tiempo de destete. No obstante, ese día ocurrió algo en esa celebración que dañó la fiesta. Amén. ¿Por qué? Porque Ismael se burla de Isaac. No es que haya ocurrido, más bien fue descubierto. ¿Por qué? Ya lo vamos a decir, que esto ya era prácticamente un hábito adquirido por Ismael contra su hermano Isaac. Bendito sea el Señor. Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, y vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, esta actitud ofendió inmediatamente en gran manera a Sara. Ismael, para esta edad, porque dice que se burlaba de su hijo Isaac, no era un niño, ya era un muchacho consciente de la vida. Tenía entre 16 y 17 años. Estamos hablando que la diferencia de edades es de 14 años. Y si fue destetado a los 3 años, entonces los 14, súmale 3, sería 17 años. Lo cual indica que no fue un simple fuego de inocencia. Ismael era consciente de su rol como hijo de Abraham, pero era hijo de la esclava, por supuesto. Por tanto, su burla no era por la apariencia física o conducta del bebé de 3 años. Más bien era una burla a causa de su posición ante la herencia de Abraham, el heredero. El término burlar, se burlaba, mesejá en hebreo, mesejá se burlaba, mesejá de su hijo Isaac, puede referirse a una
a una alegría juguetona, de acuerdo a Zacarías capítulo 8, 5, donde está ese término mesejá, o inclusive a acariciar sexualmente. Génesis 26, 8, donde Abimelech miró por la ventana y vio a Isaac tocando a su esposa Rebeca, unas caricias sexuales. Amén. O puede ser una broma de mal gusto o un chiste. Amén, como lo dice Génesis 19, 14, que los yernos de Lot se burlaban de su suegro creyendo de que él estaba haciendo una broma. Amén. O puede ser causar un daño y luego reírse del sufrimiento. Esa es una burla del sufrimiento. Cuando alguien viola, roba y luego después se ríe de su víctima. A eso es que se refiere mesejá, aplicado en Génesis 39, 14, cuando la esposa de Potifar expresó ese término mesejá, que vino este siervo y ha abusado de mí y luego se burla, vino para burlarse de nosotros. Amén. El apóstol Pablo hace una citación de este pasaje para afirmar que Ismael no estaba ni jugando, ni acariciándolo sexualmente, ni tampoco bromeándolo o haciendo chistes. El apóstol Pablo, citando la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, afirma y cita este texto, dice que Ismael perseguía a Isaac. Si usted lee la Biblia en Gálatas capítulo 4, verso 29, la versión Biblia de las Américas, que está más acorde en esta parte con el hebreo de mesejá, dice: pero así como entonces el que nació según la carne, es decir, Ismael, persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. El término perseguir desde el griego aquí está implicando una acción de burla y de hacerlo llorar al bebé y el niño correr y detrás persiguiéndolo, como atacándolo. Amén, para que ustedes entiendan. Amén, para que ustedes entiendan el término que utiliza el apóstol Pablo de persiguió al que nació según el Espíritu, es decir, a Isaac. O sea que esta actitud burlesca de Ismael de perseguir a Isaac, amén, no era que solamente lo hizo en el día del banquete, lo acostumbraba a hacer mientras el bebé empezó a gatear y luego empezó a caminar, a salirse de la tienda. Recuerde que a los 3 años fue destetado. Un bebé empieza a caminar a los 15, 18 meses o antes algunos. Y ya a los 2 años corren. Yo tengo una niña de 2 años, pero uy, Dios santo, o sea, corre. Gloria a Dios. Pero Isaac era perseguido por Ismael. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Fueron en muchas ocasiones. Pero la Escritura dice claramente, como hemos leído en este texto de Génesis 21:9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea que ahí en ese momento fue que Sara descubre esa persecución. Amén. Y vio. O sea, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, amados hermanos. No hay nada oculto en este mundo que no llegue a saberse. Todo sale a la luz. Y desafortunadamente Ismael fue descubierto, o afortunadamente fue descubierto, en el día de la celebración. Tal vez Sara, Abraham estaban hablando de todas las maravillas de Dios a sus amigos que habían venido a visitarlos. Tal vez Manré, los que vivían donde vivió Manré, habían venido a la celebración, fueron invitados. Y hermanos, descuidaron al niño e Isaac salió corriendo. Sara tal vez oyó que el niño estaba llorando y siendo perseguido. Cuando mira a Ismael atacándolo, haciéndolo llorar, dice, vio Sara que su hijo estaba siendo perseguido. Amén. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Obviamente el carácter de Ismael era fue predicho por el Señor, por el ángel de Jehová en Génesis 16,
cómo él iba a ser ante las demás personas. La escritura dice que esta actitud burlesca de Ismael de perseguir a Isaac fue predicha por Dios mismo, aún desde antes de su nacimiento. Génesis 16:12 dice, y él, hablando de Ismael, será hombre fiero, su mano será contra todos. Amén. Ese era el carácter de él desde su nacimiento. Amén. Parece que Ismael lo acostumbraba a hacer a escondidas, pero esta vez no respetó ni su propia fiesta. Y lo hizo, tal vez para verlo llorar, pero fue descubierto por Sara. Cuando Sara descubre esta persecución, Sara no vio la injusticia de un adolescente contra un bebé. Vio detrás de esto la mano de Agar, la que un día consideró como su rival. Por eso el texto no menciona solo a Ismael, no dice, Ismael se burlaba de Isaac. No, el texto dice que Agar era su madre. Dice Génesis 21:9, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, Agar sí era consciente de que su hijo Ismael perseguía a Isaac y no decía nada. Amén. Por eso el autor identifica a Agar, la madre de Ismael, como la responsable. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La identifica como la autora intelectual de esta persecución. Sara entiende de que no podía permitir ese simple jugueteo, porque eso ya era una persecución. Y Sara entendió de que si no paraba esto, no le damos una solución, en un futuro sus hijos ya adultos se iban a matar por la herencia. Por tanto, era mejor, como decimos en inglés, to settle this fight desde ya. Amén. O sea, tenían que acabar esa guerra desde una. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. Aleluya. Me gozo. Alabanzas al Señor. Aquí hay una bulla de unos que están afuera en la calle. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Espérame un momentico, amados hermanos. Esa bulla me tiene un poco... Pero bueno, gloria a Dios. Discúlpame, hermano. Ya vamos a continuar. De hecho, cuando el apóstol Pablo hace la referencia en Gálatas capítulo 4 que hemos leído acá en la escritura, Gálatas capítulo 4, verso 29, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, Pablo aplica este acontecimiento de Génesis 21 a lo que sucedía en la iglesia primitiva, como los que habían nacido de la carne en el Evangelio perseguían a los que habían nacido del Espíritu. Así también sucede ahora. Pablo identificaba a los que eran nacidos de la carne, a los judíos, que eran los judaizantes que llegaron a Antioquía. Allá fue donde Pablo los descubrió y les decían estos judaizantes a los cristianos gentiles que si ustedes quieren ser salvos tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día sábado, tienen que guardar ciertos ritos de la ley de Moisés. De ahí surge el primer debate teológico de apología, de defensa de la fe, donde Pablo discute con ellos y llevan esa disputa a Jerusalén en el primer concilio de Jerusalén. Amén. Obviamente Pablo siguió escribiendo acerca de ello, escribió Romanos capítulo 3 y 4 y escribió el libro de Gálatas, y en el libro de Gálatas, inclusive Filipenses, hace mención a esos circuncisos, a esos los de la circuncisión, que decían que eran cristianos, que creían en el Señor, pero guardaban ritos de la ley de Moisés. Bueno, actualmente hoy podríamos hablar de los adventistas, para que usted tenga una idea quiénes son esos que mandan a guardar a los creyentes ritos de la ley para ser salvo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero Pablo dice, así como esos judaizantes perseguían al apóstol Pablo, eran sus enemigos, y Pablo se siente perseguido como nacido del Espíritu, no de la carne, amén, porque ellos circuncidaban la carne. Entonces Pablo dice, así también ahora. Obviamente ese texto
de que el nacido de la carne perseguía al que había nacido del Espíritu, así también ahora tiene una aplicación para estos días. Los que están dentro de la iglesia, supuestamente, no hablo de la iglesia espiritual o el cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia militante, que pertenecen a diferentes denominaciones, que van dentro de la iglesia, pero que no han nacido del Espíritu, que no son nacidos de Dios, que no andan en el Espíritu, que andan en la carne. Ellos son los que atacan a los espirituales, a los que aman a Dios, que aman la sana doctrina, que aman la palabra de Dios. Entonces, ese texto de Gálatas capítulo 4, verso 29, tiene aplicación a nuestras vidas, así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas al Señor. Estamos contentos, ¿cierto, amados hermanos? Saludo al hermano Mauro Saldúa, a María Sol y Cáceres Río, Dios le bendiga. Amén. Saludo a todos los hermanos que se han conectado. Esperamos que estén recibiendo bendición y continuamos con la exposición bíblica. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, continuamos con la ayuda del Señor. Vamos a hablar ahora el segundo punto de este mensaje, desde el verso 10 al 13. Sara ordena a Abraham echar a la sierva y a su hijo. Obviamente aquí en este pasaje del verso 10 al 13 también se menciona que Abraham es afectado por esta crisis y esta orden. Y el tercer punto que voy a hablar sobre estos tres versos bíblicos, 10, 11, 12, 13, 4 versos bíblicos, que Dios interviene como mediador. Hablemos primero de cómo Sara ordena a Abraham echar a la sierva y a su hijo y presenta su justificación. Miremos primero la orden, luego después vemos la justificación o razón. La orden. Vamos a leer el verso 10 con la ayuda del Señor. Comparto verso 10. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Bendito sea el Señor. Aquí le da la orden y le da la justificación. Veamos la orden. Echa esta sierva y a su hijo. Amén. Cuando Sara vio que su hijo Isaac era afrentado por Ismael, en el corazón de Sara se abrió una cicatriz antigua de años atrás. La vieja rencilla con Agar fue revivida. De hecho, esa rencilla nace también por el simple hecho de mirar. Génesis 16:4 dice que cuando Agar vio que había concebido de Abraham, miraba con desprecio a su señora. Amén. Ahora Sara vio que Ismael perseguía a Isaac. Amén. Cuando Sara ve esa actitud, sintió que su matrimonio, en el caso de la vieja rencilla, ¿se acuerda que Agar vio que había concebido de Abraham y empezó a mirar con desprecio a su señora? Cuando Sara sintió que su matrimonio estaba amenazado, su posición como esposa estaba en un riesgo por su propia sierva, ahora en estos momentos, cuando ve a Ismael persiguiendo a Isaac, siente que la posición de Isaac como heredero está en amenaza. La antigua rencilla fue su propia posición como esposa. Ahora es la posición de su hijo como el heredero legítimo está en amenaza. Por esta razón, en esta orden, Sara desprecia a Agar. Sara no dice, Abraham, echa a mi sierva Agar. Tampoco le dice, o echa a la madre sustituta. O tampoco le dice, echa a la madre de tu hijo. No, más bien habla de una forma violenta, agresiva. Dice, echa a esta despreciativa, esta sierva. Y con respecto a Ismael no dice el hijo tuyo, sino dice el hijo de esa esclava. De hecho, la nueva versión internacional dice, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. O sea, el tono de voz con la que habló Sara a Abraham dándole la orden se notaba bastante afectada. En esta ocasión, Sara ve que su hijo Isaac está afectado. ¿Por qué?
Porque si fue capaz de perseguirlo siendo niño, que no tuvo respeto, imagínense cuando sea grande y sea el momento de Abraham repartir la herencia. Mejor dicho, Ismael mata a Isaac por la herencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, la razón de Sara es razonable. Amén. De hecho, los padres deberían pensar eso antes, con los que tienen propiedades, antes de morir, para evitar problemas, porque acumulan riquezas, casas, carros, cuentas bancarias. Y si no establecen desde un principio la parte de la herencia, cuando se muera el viejo, se van a matar entre los hermanos para recibir esa herencia. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y les recomiendo eso. Por decir, si un hombre de Dios perdió a su esposa y él ya está anciano y consiguió otra mujer y la mujer pues no tiene hijos, pero el hombre sí tiene hijos de la primera y la legítima esposa y adquirieron propiedades con la esposa, la que falleció, pero llegó la nueva y la nueva es una vivaracha. Y tan pronto se muere el abuelo, de una vez agarra toda la herencia y no le deja nada a los hijos, le deja un problema. Entonces el hombre que haga eso, lo primero que debe hacer desde un principio es separación de bienes a nivel jurídico, a nivel legal, diciendo estos bienes los adquirí con mi esposa, por tanto le pertenecen a mis hijos. Y si usted se casa, pues solamente le va a quedar esta parte para no dejarla desamparada. Pero si el hombre no hace nada, ningún arreglo desde un principio, hermano, eso les deja un problema a los hijos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Continuamos. Ahora veamos la justificación. Sara le dice, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, la desprecia. Y la justificación o la razón está ahí en el mismo verso 10. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Nótese que Sara vio una amenaza contra su hijo. Amén. Verso 10, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Si se nota que Sara fue visionaria en contemplar un problema en un futuro, amén. No vio simplemente un ataque, vio fue un problema de herencia. El hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. En su justificación de la orden, no le da ningún espacio de herencia a Ismael. Le niega totalmente algún derecho o algún lugar de herencia con Isaac. La Nueva Versión Internacional dice, el hijo de esa esclava jamás, en inglés es never, o inglés británico, never, amén, nunca, jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Tremendo. Asegurándole a Abraham que el hijo legítimo heredero es Isaac. Y por eso le cita la palabra de Dios. Amén. Y le dice, no ha de heredar con mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque ya el Señor eso ya lo había hablado en Génesis 17:21. Cuando el Señor le da la señal del pacto. El Señor, Abraham quería a Isaac, ya lo vamos a Ismael, e intercedió por Ismael. Pero Dios fue claro con Abraham y le dijo, en el verso 21, sí, en el verso 20 creo que le dice a Ismael, lo haré una nación grande y lo bendeciré. Pero, verso 21 dice, yo estableceré mi pacto, es con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Dios le había sido claro a Abraham y le había dicho. Obviamente cuando Sara le dice eso, echa esta sierva porque no va a heredar, lo habla de un tono, hermano, afectada emocionalmente. Abraham quedó afectado por esta crisis, la crisis porque Sara le dijo, Ismael está persiguiendo a Isaac ahora de niño, imagínase de grande por la herencia, me va a matar a mi hijo y hasta me mata a mí cuando usted muera, porque usted es mayor que yo, diría Sara, y usted morirá primero que yo, obviamente en su visión, porque era menor 10 años Sara, y le da esa orden. Abraham es afectado, cierto, Ismael puede matar a Isaac. Y en esta orden, echa a esta sierva y a su hijo. Eso le dice el verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Vamos a leer el verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. A causa de su hijo.
Para el tiempo de Abraham habían leyes, habían varios códigos, había un código asirio, el código Hammurabi, donde había una ley que prohibía a un dueño de siervo botar una sierva si ésta le había dado un hijo a ese amo. Y en ese código Hammurabi decía de que ese hijo, aunque no era hijo de la esposa, sino era hijo de una sierva, era su heredero. Eso lo decía el código Hammurabi. Y obviamente Sara no le gustó ese código, esa ley, le gustó más bien la ley de Dios, donde dijo que el pacto estará con Isaac. Amén. Ahora, Dios permite este acontecimiento. ¿Por qué? Porque trata con el corazón de Abraham. Amén. Abraham tenía una debilidad y era su parte afectiva. Era un hombre cariñoso, amoroso. Por esta razón es que Dios... Perdón, es que tengo mucha bulla acá. Alabanzas al Señor. Santo Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Una debilidad de Abraham era su parte afectiva. Era un hombre cariñoso. Por esa razón Dios le pide sacrificar a Isaac. Y la razón era porque él amaba demasiado a su hijo Isaac. Aquí estamos hablando de unos 14 años después de este acontecimiento. En Génesis 22, del 1 al 2. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Dice, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. En la gramática hebrea, a quien amas, inclusive en inglés, esa palabra amas está escrito en superlativo. Amén. Hay palabras que son comparativas y otras que son superlativas. Comparativas es más que, más grande que, más rojo que, más aquí. Pero el superlativo es lo máximo. Amén. En el caso de Abraham, dice a quien amas. El superlativo sería, en inglés dice, the one that you lovest. The lovest. Es decir, el que más amas. Es decir, Abraham se había encariñado tanto con Isaac que prácticamente lo estaba idolatrando. Eso pasa a muchos padres que llegan a un punto de que idolatran a sus hijos, hermano. Y por eso Dios le pide sacrificarlo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Además, imagínense uno de padre, de pastor, amando más al hijo. Amén. Amando más al hijo que al mismo Dios. Cuando los hijos crecen, entonces ya uno no oye la voz de Dios, ya uno le hace caso, es al hijito que se vuelve un Dios para uno. Y por eso los pastores debemos tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque desafortunadamente por ahí entró la apostasía en el pueblo de Israel, porque pusieron a su cargo de las iglesias a sus propios hijos, y en el caso de Elí, y el papá ya no oía la voz de Dios, sino oía la voz de sus hijos, a pesar de que sus hijos eran pecadores. Entonces, eso está pasando actualmente en muchas iglesias. Y por ese motivo, por el área afectiva, es que Dios permite este acontecimiento, porque Dios quería sanar el corazón de Abraham. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios siempre ha sido celoso en su relación con sus hijos. Él siempre ha requerido que le amemos a Él con todo nuestro ser. De hecho, Él nos creó para que le amásemos. Deuteronomio 6, del 4 al 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que Dios exige que nosotros lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Y bueno, la regla para medir cuánto amamos a Dios está en la obediencia a su palabra. Juan 14, 23 y 24, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, eso quiere decir, amados hermanos, de que Dios quería evitarle un daño futuro a Abraham. Amén. Es decir, el corazón de Abraham tenía que estar sano. Por eso Dios le exige a Abraham que sacrificara a Isaac 14 años más adelante después de este acontecimiento, a quien amabas.
en este caso Isaac. Dios quería, ahora, entonces para llegar a ese punto de que Abraham le obedeció a Dios, que iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios tenía que prepararlo, tenía que tratarlo en esta área, en el área afectiva. Esta es la razón, amén, por la cual prepara el corazón de Abraham y empieza con demandarle a Sara, con esta demanda de Sara, que Sara le dice, echa esta sierva a su hijo. O sea, para Abraham era duro echar a la sierva, echar al hijo, porque quería al hijo y estaba agradecido con Agar. Le pareció bastante duro esta petición a Abraham, porque Abraham amaba a Ismael. Ese amor no lo podía disimular, ni siquiera lo disimuló delante de Dios en Génesis 17, cuando Dios le prometió el nacimiento de Isaac. Es decir, cuando Ismael tenía 13 años, en el año 99 de la edad de Abraham, en el año 89 de la edad de Sara, pues cuando Dios le estaba hablando a Abraham sobre la señal de circuncisión en Génesis 17, Abraham de una vez le brota de su corazón lo que tenía en su corazón Ismael, y por eso intercede por Ismael. Amén. Miren lo que está hablando Génesis 17, versos 17 al 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón cuando le dijo que Sara iba a tener un bebé. A hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ya ha de concebir. El verso 18 dice, y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, inclúyeme a Ismael, porque tenía un afecto hacia Ismael. Desde ese momento Abraham manifestó el deseo de poner a Ismael como heredero. Era su primogénito, y de acuerdo a las costumbres orientales, el primogénito gozaba de un estatus superior a los demás hermanos. Eso lo dice el libro de Génesis 49:3, cuando Abraham bendice a los 12 patriarcas y llama a Rubén, que es el primogénito, y le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Bendito sea. Obviamente no le da la primogenitura a él, porque él se acostó con una sierva de Jacob. Amén. Ahora, echar fuera el primogénito para Abraham, echar al heredero, de acuerdo a las costumbres orientales, al que él amaba, era difícil. Era quitarle su paternidad, era quitarle su derecho de educación, de formación, era abandonarlo sin ayuda económica para su necesidad, era dejarlo sin herencia. Siendo él un multimillonario, para él no le era problema darle algo. Pero la orden de Sara es, echa a esta sierva y a su hijo, prácticamente deslígase de él. Era difícil. Disculpen, amados hermanos, siempre que predico pasa aquí algo en mi casa. Bueno. Alabanzas a Jesús, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Ya nos gozamos, ¿cierto que sí, amados hermanos? Amén. Abraham se siente afectado, amén, porque la orden de Sara era que en ninguna manera Ismael iba a heredar. Como lo dice la nueva versión internacional, que yo ya se lo leí, en nueva versión internacional, el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Entonces, eso es una orden dura. Él era un multimillonario y no darle a su hijo primogénito. Amén. Y eso sucedió. Realmente sucedió, porque cuando ya Abraham muere, en la repartición de su herencia, de sus bienes, Ismael no recibe nada. Si usted lee Génesis 25, del 5 al 6, obviamente Sara muere cuando tenía 127 años, Abraham tenía 137 años. Abraham se casó con una de sus siervas, y dice la escritura, Sétura, y se casó y tuvo más hijos, desde el año 137 al año 175 de la edad de Abraham, más o menos 50 y pico de años vivió con ella, más o menos 30 y pico de años vivió con ella y tuvo más hijos. Y dice la escritura de Génesis 25, del 5 al 6, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Se fue el heredero, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Amén. Nótese que Ismael no tiene ningún don, nada. Por esta razón,
Abraham se vio afectado por esa decisión de Sara. O sea, estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham por causa de su hijo, de acuerdo a la Reina Valera 2015, Génesis 21:11. Y es aquí donde Dios interviene. Amén. Vamos a leer el verso 12, por favor. Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén. Dios interviene como mediador en este asunto. Dios interviene diciéndole a Abraham que cambie de actitud. La Biblia de las Américas le dice a Dios: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. La Biblia Reina Valera 1977 dice: no te apesadumbres. O sea, la razón por la que él estaba angustiado, apesadumbrado, es porque le ordena, Dios le dice: cambie de actitud. ¿Por qué? Porque esa reacción de Abraham de entristecerse, angustiarse, apesadumbrarse, no glorifica al Señor, no representa el carácter de Dios. La reacción correcta de Abraham tenía que ser conforme al carácter de Dios, es decir, la muerte a todo afecto filial, a todo afecto de sus hijos. Mateo 10:37 dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Amados hermanos, esto que Dios le está exigiendo a Abraham se lo exige a todo cristiano. Que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Desafortunadamente hay mucho pueblo que no ama a Dios por encima de todas las cosas. Y hermano, prueba de ello es que idolatran a sus propios hijos. Amén. Eso es lo que Dios quería evitar en Abraham. Que no idolatrara ni a Ismael, ni tampoco idolatrara a Isaac, sino que amara a Dios sobre todas las cosas, porque de otra manera esos hijos crecen y ya el anciano ya no va a oír la voz de Dios, o no va a obedecer a Dios, sino que va a obedecer a sus hijos como lo hizo Elí. Entonces ese es el peligro, amados hermanos. Y eso sucede también con creyentes que empiezan a amar más a sus hijos. Y sus hijos son descarriados, inconversos, que no aman a Dios. Y sus hijos le dicen a la mamá: ¿para qué va a la iglesia? ¿Eso para qué oye ese predicador? Y la mamá: sí, lo que ustedes digan, verdad. ¿Para qué oigo ese predicador? Después lo oigo. Entonces le hacen más caso al hijo que al mismo Dios. ¡Qué peligro! El que amare más a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No se va para el cielo. Esa es la razón verdadera, amados hermanos. Por eso Abraham, con apesadumbrarse, con entristecerse, no estaba glorificando a Dios, porque no estaba reflejando el carácter de Dios. Amén. Por esa razón, en Levíticos capítulo 10, cuando Dios mismo mata a Nadab y a Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, Moisés le da la orden que no se entristezcan por esa muerte, ni se pongan a llorar, porque eso iba a ofender a Dios. Amén. Eso hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque uno debe amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Bendito sea Dios. Alabanzas a Jesús. Dios interviene dándole la razón a Sara. En la antigua disputa con Agar, Génesis 16, Dios le dio la razón a Abraham y a Agar. Pero en esta disputa Dios le da la razón a Sara. Génesis 21:12 dice la escritura, y vamos a leerlo para que ustedes puedan entender. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Es importante, amados hermanos, que entendamos el contexto en el que estamos hablando. Amén. Porque cuando los predicadores que no hacen una correcta interpretación bíblica, pueden usar este texto para decir: mire, hombres, hay que oír la voz de las mujeres, porque Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque si ve que hay que oír a las esposas. No, hay que hacer una aclaración. Es con respecto a estas circunstancias.
Porque en Génesis 16 Abraham se puso a oír a su esposa y recibió a Agar, la tomó, tuvo un hijo Ismael, y mira el problema que tienen hasta ahora, porque esos son los actuales árabes que son enemigos de los judíos, para que usted se dé cuenta. Amén. Entonces todo tiene su contexto. Amén. Y el caso de Eva, Adán oyó a Eva y tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y Dios le castiga. En Génesis 3:17 dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Pues hay que tener cuidado, hay que interpretar el texto bajo su contexto. Amén. Aquí en este contexto, Sara tenía la razón, y por eso dice: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Cuando Sara dio a Agar a Abraham, y después de que Agar mira con desprecio a Sara, Sara se sintió afrentada. Sara clamó a Dios por intervención que Dios le iba a dar. Creía que Dios le iba a dar la razón, pero Dios no le dio la razón, más bien se la dio fue a Agar. Esta vez es diferente. Dios le dice a Abraham: oiga, Sara. La razón era porque ella estaba actuando conforme a la palabra de Dios, y Abraham no estaba actuando conforme a la palabra de Dios. Abraham planeaba tener descendencia y herencia en ambos hijos, en Ismael por ser su primogénito, en Isaac por ser el hijo de la promesa. Por eso la respuesta del Señor es clara: porque en Isaac te será llamada descendencia. Obviamente para Abraham esto no era nada nuevo, él sabía, ya Dios le había dicho, pero su amor a Ismael lo había enceguecido, y Dios tenía que recordárselo, siendo más específico. El único heredero es Isaac. Génesis 21, del 20 al 21 dice: y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar en gran manera. Pero sí, en Génesis, disculpe hermanos, estoy equivocado. Génesis 21, es que tengo muchos textos bíblicos. Sí, Génesis 21, del 20 al 21. No, 20, 21 no. No, ese es Génesis 17. Génesis 17, sí. Alabanzas a Jesús. 20, sí, Génesis 17, ya el Señor le había hablado sobre Ismael, que Ismael no iba a ser el heredero, que Dios mismo lo iba a bendecir. Le dice: él será padre de 12 tribus, y engendrará y será una nación grande. Yo estableceré en el verso 21 de Génesis 17 dice: yo estableceré mi pacto es con Isaac, el que Sara te dará luz por este año. Amén. No era con Ismael. Abraham ya lo sabía. En otras palabras, Abraham no tiene más opción. Entre los dos hijos, él debía escoger a Isaac, porque ya Dios lo había elegido. Porque a través de Isaac venía su descendencia, como la arena del mar, Génesis 13. Venía su descendencia como las estrellas del cielo, Génesis capítulo 15. O sea que a través de Isaac venía el descendiente de la mujer. En Génesis 3:15 dice: y el descendiente de la mujer herirá a la serpiente. Venía el Mesías. Por eso en Romanos 9:7 Pablo usa esta citación: ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. O sea que la simiente prometida, el Mesías, venía por medio de Isaac. Amén. Por último, Dios le dice la razón por la que debía cambiar de actitud. No te apesadumbre, no te entristezcas, cambia de actitud, porque al final Dios iba a bendecir a Ismael. Génesis 21:13 dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Cuántos alabamos al Señor? En otras palabras, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el descendiente por donde viene el Mesías es en Isaac. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Gracias, hermanito Kisi Peña. Tranquilo, pastor. Nada de bulla. Es hermoso escuchar voces de niños. Amén. Gracias, mi hermano. Un día no los tendrá y los extrañará. Sí, eso es cierto. Sino que me interrumpen la predicación. Y no son voces, bueno, esos son tantrums, dice en inglés la expresión. Pero no, gracias, mi hermano, por la expresión. Bueno, hermanos, echa tu sierva. El Señor Jesucristo usó este hecho. Eso lo vamos a hablar al final. Sí, lo tenía para hablarlo acá, pero vamos a seguir desarrollando el tema. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén.
Qué bueno es el Señor. Estamos contentos, muy bendecidos por la gracia del Señor. Continuamos por la gracia del Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, vamos a ver ahora la expulsión. La expulsión de la sierva y de su hijo. Realmente son echados de la casa por causa de Sara y por la aprobación divina. Abraham no tenía otra opción. Abraham reconoce que era la voluntad de Dios sacar a Agar y a su hijo Ismael de la casa. En una muestra de afecto, Abraham se aseguró que tuviesen las provisiones suficientes para el viaje. Vamos a leer Génesis 21, 14. Voy a compartirles pantalla y vamos a leer Génesis 21, 14. Alabanza. Ya estoy sudando demasiado. Me toca abrir la puerta a costa del ruido de mis hijas. Mucho calor. Bendito sea Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, dice la Biblia, Abraham se levantó de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó agua. Ahorita vamos a leer esa parte, solamente tratemos el verso 14. Amén. Alabanza. Se aseguró de que llevasen provisiones. El verbo la despidió, shalak, no es tan duro como Sara se lo demandó a Abraham. Sara le dice, echa esta sierva y a su hijo. Echa en hebreo es garés, que es bastante rudo, fuerte. La escritura dice que Abraham entonces se levantó de mañana, tomó pan, odre y lo puso y la entregó al muchacho y la despidió. Despidió es shalak. Shalak es un verbo más suave, donde el modo en que está escrito este verbo denota tristeza en Abraham. Es el mismo verbo que ordena la libertad de un esclavo después de haber servido por 7 años. Pero que este siervo no quiere irse, ni su amo la desea que se vaya. Eso está en el libro de Deuteronomio 15, del 12 al 17. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y se te hubiere servido por 6 años, el 7º año le despedirás. Amén. Le despedirás. Shalak. Amén. Le despedirás libre. Y cuando lo despidieres, shalak, libre, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberadamente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra. Y si él te dijera en el verso 16, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, horarás su oreja como contra la puerta y serás su siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Por eso era que se colocaban esos aretes acá, porque eso significa que el esclavo se ofreció gratuitamente. Amén. Pero aquí está el verbo shalak. Cuando la despidieres libre, shalak, o sea, con tristeza, porque realmente fue alguien muy amado en la casa. Y la Biblia dice que la despidió juntamente con su hijo. Agar se va, ella no quería irse, menos su hijo. Tal vez su hijo llora cuando se despide de Abraham. Abraham tampoco los quería despedir, pero Abraham tenía que aceptar la voluntad de Dios. Sin embargo, Abraham sometía sus sentimientos a la voluntad de Dios. Es difícil, amados hermanos, cuando estamos amando algo o alguien que Dios dice no es mi voluntad y tenemos que obedecerle. Amén. Por esta razón los jóvenes debemos desde nuestra juventud, como dice el libro de Lamentaciones, cargar el yugo desde la juventud, someter nuestros sentimientos a la voluntad de Dios. Porque en la juventud uno se enamora, se ilusiona, y hay personas que no son la voluntad de Dios y Dios le dice a uno no. Y uno tiene que negarse. Y es difícil, no es fácil. Pero la postrer es de bendición para uno porque Dios le va a librar de un mal futuro. Amén. Si yo hubiese aceptado las propuestas, las oportunidades que tuve con las jovencitas de hace 20 y pico de años atrás, seguro que no tendría este ministerio que tengo ahora por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas de ellas se descarriaron y no mostraron ese talento que en ellas había. Amén. Duele en el momento uno entregar los sentimientos y decirle, Señor, sana mi corazón, te entrego este sentimiento por esta persona. Pero Dios lo va a ayudar a uno y le sanará el corazón y le dará la persona correcta.
Amén. Y doy gracias a Dios por mi esposa Juliana. Llevamos 15 años de casada, pero fue la mujer que Dios me dio por su gracia. Amén. Entonces, jóvenes, mire, Abraham muere su sentimiento por Ismael, su primogénito. Y obviamente Agar, que le tenía un afecto como de sierva. Amén. Amén. Entonces Abraham la despide con mucho dolor. Gloria a Dios. Dios vio eso. Amén. Que le estaba obedeciendo a Dios. De pronto su corazón se le quebrantó. De pronto le bajarían lágrimas. No lo sabemos. La escritura no lo dice. Pero qué lindo es someter mis sentimientos a la voluntad de Dios. Amén. Sus sentimientos estaban devastados. Los de Agar, porque Agar, a pesar de que era una sierva, era una mujer, era un ser humano con sentimientos, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Ella también se va devastada al desierto. Sus sentimientos están devastados por el destino que le tocó que enfrentar. Por esta razón, su mente no estaba enfocada en una ruta clara en el desierto. Este shock emocional le trastornó su sentido de orientación. Por eso se perdió en el desierto. Génesis 21, 14 dice que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, dice el verso 14. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. O sea, después de que hubieron gastado sus provisiones, en este caso el agua, el pan, Agar quedó totalmente deshidratada, pero una madre piensa más en su propio hijo que aún en ella. Y a pesar de que le dio, tal vez le daría más agua a su hijo, por no verlo morir de sed, deshidratado en el desierto, amén, el hijo al final se debilitó. Ella era más fuerte que su hijo, porque ella fue una sierva, amén, que sabía sobrevivir en un desierto. En cambio, su hijo Ismael había crecido con muchas comodidades, era el hijo del multimillonario, no estaba acostumbrado al desierto solo. El joven se desmayó, perdió totalmente sus fuerzas. Ella sabía que el desierto los estaba matando. Por eso ella lo alzó o lo arrastró y lo dejó debajo de un árbol y se alejó de él al tiro de un arco, dice la escritura, para no verlo morir. Vamos a leer el verso 15 y 16 que corrobora todo lo que le estoy describiendo. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Lo echó. Ya su hijo no tenía fuerza, no podía caminar. Lo echó debajo de un arbusto. Y ella se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Amén. Al momento, Ismael reacciona. Él no era un bebé, era un adolescente de 17 años. Estaba deshidratado. Cuando ella se sienta enfrente del muchacho, ve a lo lejos a su madre, con sus pocas fuerzas que tenía en sus ojos, y pegó un grito y alzó su voz y lloró. Amén. Este fue un llamado de angustia. Ismael es quebrantado, experimentó lo que su hermano Isaac, siendo bebé, había experimentado con su burla o su persecución. Es que todo lo que uno siembra, eso cosecha, amados hermanos. Usted le hace algo a alguien, eso se le revierte a uno. Mire, él se burlaba, hacía llorar a su hijo Isaac. Ahora Ismael está en el desierto y él grita y llora también. Es difícil, amados hermanos, por eso la ley se resume en esto: no haga a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Amén. Desafortunadamente vivimos en una cristiandad donde no se enseñan estos principios. Lo único que le enseña es fuego, poder de Dios, unción de Dios, bendiciones, Dios lo... No, hermano, hay que enseñar los principios de relaciones sociales, de relación con Dios, para que Dios nos ayude a ser más como Él. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora el Señor oye la voz de Ismael y lo salva y confirma su propósito con Ismael. Vamos a leer desde el verso 17 al 19. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ya estamos adelantando. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación, gran nación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor?
El ángel de Jehová aparece, pero esta vez no desciende a la tierra, sino desde el mismo cielo. Exhorta a Agar a no abandonar al muchacho. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios en una teofanía. Amén. Y lo exhorta a que no abandone al muchacho. Le ordena que lo sostenga y le recuerda su promesa, que es su responsabilidad. No lo deje morir. Amén. El ángel de Jehová exhorta a Agar a no abandonar al muchacho. Dice, y Dios llamó a Agar desde el cielo. Y mira lo que le dice Dios. ¿Qué tienes, Agar? No temas. ¿Qué tienes, Agar? O sea que Dios al hablarle le hace unas preguntas. ¿Qué tienes, Agar? No temas. ¿Qué tienes? Le está diciendo es, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, se refería a su incredulidad. Y obviamente cuando no hay fe viene el temor. Amén. Al contrario, cuando hay fe hay confianza y uno no teme. Cuando la palabra ¿qué tienes, Agar? No temas, le estaba diciendo, ¿por qué no crees lo que yo te había hablado? ¿Por qué no crees lo que yo te había dicho? Génesis 16:10, el Señor le había hablado a Agar cuando ella estaba embarazada de Ismael. Y le dijo el Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, en otras palabras, no vas a morir. Yo te prometí que tu descendencia iba a ser contada como una gran multitud. Notemos que el Señor no viene a auxiliar a Ismael, sino a exhortar a Agar por su falta de fe. ¿Qué tienes? O sea, ella tenía que decirle incredulidad y miedo. Amén. Amén. Y Dios le exhorta a Agar y le recuerda, por esta señal le recuerda el significado del nombre de Ismael. Génesis 16:11 dice, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Si el Señor oyó la aflicción de Agar cuando Sara la afligía a ella, cuando ella estaba embarazada. Amén. Ismael significa el Dios que oye. Por eso exhorta a Agar diciéndole, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Ese es el nombre de Ismael. O sea, ¿por qué no me clama a mí? ¿Por qué no me busca a mí? Ahora le ordena que lo levante y lo sostenga por su mano. Génesis 21:18. Levántate, alza al muchacho. El muchacho estaba en el piso desmayado. Y sosténlo con tu mano. Sostenerlo con tu mano era otra forma de recordarle que el muchacho Ismael no iba a morir, que Dios se encargaría de sostenerlo con vida, porque Dios ya había descrito el futuro de este muchacho, donde su mano sería esencial para su supervivencia. Génesis 16:12. Y Ismael será hombre fiero, y su mano será contra todos. Es decir, Agar, yo ya te había hablado que a ti te iba a dar una descendencia y que Ismael iba a crecer y que su mano sería contra todos y sería un hombre fiero. Él no va a morir. Le recuerda a Dios la promesa y le dice, porque yo haré de él una nación grande. O sea, Agar sabía que Dios le había prometido a Abraham de hacer de Ismael una gran nación. Por supuesto, Agar sabía esta promesa. En Génesis 17:20 el Señor le dijo, en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré, le haré fructificar a Ismael y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará a Ismael y haré de él una gran nación. En otras palabras, Dios le está diciendo a Agar, ¿qué tienes? Yo te había dado unas promesas, ¿por qué no las tienes en tus manos? ¿Por qué las arrojó? ¿Por qué las tiró por el piso? No temas, él no va a morir, sosténlo de tu mano. Levántalo, sosténgalo, porque ya Dios le había dicho que su mano sería contra todos. Eso le pasó a los discípulos cuando el Señor le dijo, cuando iba para la región de Gadara, y el Señor le dice, montaron a la barca, y el Señor se acostó a dormir, pero el Señor antes le había dicho, pasemos al otro lado. Ya le había dado la palabra, que iban a pasar al otro lado, pero se levantó una tormenta, obviamente de demonios, y querían hundir la barca. Y los discípulos trataron de sacar el agua. A lo último fueron y regañaron al Señor. Y le dice, levántate, sálvanos, que perecemos. Le regañan. Y el Señor tiene que reprender el viento, tiene que reprender el agua. Y luego después reprende a los discípulos. Y dice, hombre de poca fe.
Ya el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. O sea, mientras el Señor esté en la barca no se va a hundir por muchas tormentas que se levanten. Hay que es apoyarnos no en la barca, sino en la palabra de la promesa que Él nos dio. Amén. Lo mismo pasa con muchos cristianos, hermanos. Las tormentas se levantan en nuestras vidas y parece que nos estamos hundiendo, parece que el desierto nos está matando, parece que vamos a morir y vamos a perecer. Pero si el Señor nos ha dado una palabra, una promesa, tantas que están en la Biblia: no te dejaré, no te desampararé, puedes confiadamente, Él es mi proveedor. Tantas promesas que si usted y yo nos arrodillamos y le clamamos al Señor, Él nos va a oír. Sí, hay una tormenta de enfermedad, de problemas económicos, de problemas familiares, pero si le citamos la palabra al Señor, hermano, nos apoyamos en esas promesas, no pereceremos. Amén. Ponga las manos cada vez que le dé un dolor de cabeza, una gripe, una fiebre, y diga: Señor, yo creo a tu palabra, por tu llaga hemos sido curados. Creamos a la palabra. Por eso el Señor está exhortando a Agar. El muchacho no va a morir. Yo te prometí a ti una descendencia grande, gran multitud. Prometí que la mano del muchacho sería contra todos. Prometí de que de él iban a nacer 12 patriarcas y sería una nación grande. ¿Cómo vas a creer que le creas más a las circunstancias que estás experimentando, del sol, de la sed, del hambre y de la muerte que le acecha, que a la palabra de Dios que Dios ha hablado? Ay, Señor, que Dios nos ayude. Por eso, amados hermanos, oigamos la palabra de Dios todos los días para no olvidar sus promesas. El justo por su fe en la palabra vivirá. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Qué bueno es el Señor. Dios nos da una palabra acá. Yo no soy ese pastor que pone a todos los miembros de la iglesia y los organiza. Porque hay métodos para multiplicar las vistas. Y desafortunadamente muchos pastores han caído en ese engaño, que creen que el éxito de su ministerio, de su predicación, está en el número de viewers o de personas conectadas viéndole. Y claro, como uno conoce de redes sociales, uno conoce esas estrategias. Y hermano, hay un predicador o una predicadora y tiene 150 personas conectadas. ¿Cómo hará? Y no es que él tenga 150 personas conectadas, sino que el enlace donde él está transmitiendo, él lo compartió en cerca de 500 grupos. Y ese afán para que lo vean. Y dentro de esos 500 grupos alguien dará. De 500 grupos, alguien, en un grupo de 500 hay 5,000. De 5,000 uno le dará clic para ver un momentico y luego cierra. Y luego el otro y el otro. Y se mantiene 100, 150, pero es algo espúreo. Por la gracia de Dios tenemos acá 35 personas que nos están oyendo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque nosotros no confiamos en esas tonterías. Nuestro corazón está en exponer la palabra, que la gente se edifique. Buscando no la gloria de los hombres, buscamos en la gloria del Señor. Que el Señor sea glorificado. Amén. Que si me ven o no me ven, no me importa, la palabra ahí queda. Hay gente que ni siquiera se conecta en vivo porque está trabajando, pero luego oye estos mensajes, son edificados. Y a Dios la gloria. Aquí no buscamos gloria de hombres. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor, bendito sea el Señor. Saludo a todos los hermanos que están en Facebook y en YouTube. Los amo en el amor del Señor. Seguiremos conectando. Amén. Usted quiere ver, vaya, simplemente busque el link principal donde está transmitiendo y ahí le aparece en cuántos grupos está compartido ese enlace. Amén. Y gloria a Dios. Ya los he descubierto. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora el ángel de Jehová salva de la muerte a Ismael. Verso 19. Seguimos. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Cuando la escritura dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, quiere decir de que Dios antes le había cerrado los ojos a Agar para que anduviese errante por el desierto de Berseba. Es más, el nombre Berseba del hebreo significa el sitio
del pozo del agua. O sea que ella llegó a ese desierto buscando ese pozo. De hecho, cuando ella escapó de la casa de Sara, Génesis 16, entre Berseba y el otro, fue donde ella se ubicó y estaba en un pozo. Ese pozo lo estaba buscando. Amén. Y ella buscó ese pozo de agua y no lo encontró. Lo buscó por todos lados y no lo vio. ¿Por qué? Porque el Señor le cerró los ojos. ¿Y por qué el Señor le cerró los ojos? Porque quería que Agar viviese por la fe en su palabra, por las promesas de Dios hechas a Ismael y a ella, y no por su propia vista. Por eso permitió que sus ojos fuesen cerrados, no encontrara el pozo, que su hijo casi muriese para que él clamara, para que ella dependiera no del agua, no del pozo, sino de la palabra de Dios. Ya cuando ella siente de que el único que le puede ayudar es Dios, le recuerda las promesas y es donde le abre los ojos. A Agar le ocurrió lo mismo que le ocurrió a los discípulos que iban camino de Emaús, que el Señor había muerto y habían pasado 3 días, era el primer día de la semana, el domingo, en un atardecer. Y 2 de ellos iban por el camino a la aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, dice en Lucas 24. Y ellos iban hablando entre sí, diciendo lo que había acontecido. Y el Señor, mientras hablaban, apareció, se les acercó y caminaba con ellos. Pero el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. ¿Por qué el Señor le veló los ojos? Porque, y él se les acerca y dice, y no has sabido, tú eres el único en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido desde que le sucedió a Jesús, un varón profeta aprobado por Dios, y luego murió y ya es el 3er día y no ha resucitado. Y el Señor empieza a exhortarlos y a abrirles, o sea, el Señor les cerró sus ojos físicos para que no lo vieran y lo reconocieran. Y empezó el Señor a exhortarlos en el verso 25 de Lucas 24. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, seguido por los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Cuando llegan a la aldea donde iban, en Emaús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, quédate con nosotros porque está tarde, porque ya es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30 dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, amén, y les dio, perdón. Entonces ahí fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Amados hermanos, cuando en medio de un desierto, cuando en medio de una prueba, cuando en medio de una dificultad, abrimos los ojos para buscar la solución humana, el pozo en Berseba, como lo hizo Agar, amén, o los 2 discípulos que abrieron sus ojos para buscar a Jesús, pero el Señor les cierra los ojos para que no le reconociesen, amén. Y los ojos nuestros están cerrados y no encontramos el pozo de Berseba, no encontramos esa fuente de ingresos que necesitamos para pagar deudas, para pagar responsabilidades económicas, no encontramos la medicina para la sanidad física, no encontramos la respuesta para nuestro esposo, para nuestros hijos. La buscamos en psicólogos, la buscamos en amigos, la buscamos en libros, la buscamos inclusive en oraciones, poniendo la esperanza en el pastor tal, en el intercesor tal, en el clamor tal, y no la encontramos porque Dios ha cerrado nuestros ojos. Amén. Para que usted voltee la mirada y viva no por vista, sino por fe en la palabra. Para que usted personalmente crea las promesas de Dios. Amén. Y le reclame al Señor, humillado delante de Él, pidiéndole perdón por todos los pecados. Dice, Señor, tengo estas deudas y yo creo a tu palabra, la cual me dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Si está enfermo, le dice, Señor, creo a tu palabra, que Él llevó mis enfermedades y por tu llaga he sido curado. Y ponga su mirada en la palabra, en las promesas. El Señor le abre los ojos y le dará la respuesta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Dios le abrió los ojos y le mostró a Agar la fuente del agua. Y ella corrió y tomó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. El muchacho se levanta. Amén. Y dice la escritura que sobrevivieron. Porque empezó
ella a vivir por fe, porque Ismael empezó también a vivir por fe en esa palabra que Dios le había dado. El verso 20 al 21 dice la escritura que Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con el muchacho. Voy a leer esos últimos versos, ya termino. Ya eso es lo último, ya, y le doy la conclusión. Amén. Verso 20 y 21 dice, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, como Dios lo había dicho, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¡Qué bendición! Amén. ¿Qué hemos aprendido de este estudio? Este estudio de donde Sara echa a Agar y al hijo de la esclava, es decir, a Ismael, fue utilizado por el apóstol Pablo y utilizado por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Por el apóstol Pablo, Gálatas 4, el 24 al 31 dice que estos dos hijos, Ismael y Isaac, y Agar y Sara, son una alegoría. Gálatas 4, 24 dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar, verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Amén. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Amén. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos los cristianos, que no es la Virgen María, sino Jerusalén la de arriba, es la madre de todos nosotros, dice Gálatas 4:26, es libre. El verso 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Verso 30. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos los cristianos hijos de la esclava, amén, sino de la libre, de la Jerusalén de arriba. Y el Señor está hablando con respecto a eso, dice que el esclavo, el hijo de la esclava, es el que practica el pecado. En el libro de Juan, capítulo 8, el Señor dijo en verso 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El verso 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, si alguien que practica el pecado es un descendiente de Ismael espiritualmente, es esclavo, y el esclavo no se queda en la casa de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, sino que es sacado fuera el esclavo. Mientras que el Hijo sí se queda, el Señor lo dijo. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, amados hermanos, este mensaje tiene una aplicación para nuestras vidas. Que si somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, somos libres del pecado. Pero el que practica el pecado es hijo de la esclava y es esclavo. Y el esclavo no hereda, es sacado fuera. Es echado fuera, las tinieblas de fuera, la condenación eterna. Amén. Seamos hijos, no pequemos, que el Hijo de Dios nos liberte y nos mantenga dentro de la casa de mi Padre. Padre, te doy gracias por este mensaje que tú nos has dado. Te bendigo, te exalto, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos oración por la salud de Mary Silvia Costa. Ayúdala, Padre, sánala en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Guárdanos, Señor, ayúdanos a atesorarla, que seamos vivificados, santificados y que crezcamos en esta palabra. Y que tu pueblo sea bendecido con esta palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Muchas gracias. La gloria es tuya. Me humillo y te doy toda honra y toda gloria a ti, Señor. Amén. Si alguno desea apoyarnos con una ofrenda, debajo del video de YouTube está la forma como lo puede hacer. Esta noche nos vemos a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. Vamos a tener un precioso culto de alabanza, oración y una corta predicación de la palabra. Mañana terminaremos la semana. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les ayude y les siga bendiciendo en este día.